noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, amigos, vamos a hablar sobre los factores que componen nuestra identidad. El papel que juega la identidad en la cohesión social. Por ejemplo, para que nos entendamos, la identidad suya, que nos está viendo por la televisión, la identidad mía, la identidad del dominicano. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿tenemos una identidad en común? ¿Cuáles son, pues, esos factores que han determinado en el transcurrir del tiempo nuestra identidad? ¿Cómo cambia de grupos sociales según la generación en generación? O sea, desaparece la identidad de los pueblos con la globalización en esta modernidad que vivimos. O, por ejemplo, cómo ha cambiado la esencia de lo que somos a través de los años, por ejemplo, de mi abuelo a mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo cambia en el tiempo esa identidad en 3 generaciones de una misma familia? Es algo que me gusta como ponerlo de ejemplo para que nos podamos entender mejor. Ahora bien, el concepto de identidad, entonces se deriva de ahí preguntarnos, ¿es estático o es dinámico? ¿Cómo percibimos la identidad nosotros mismos los dominicanos y cómo nos la perciben los de afuera? Bueno, pero para analizar este tema nos acompañan hoy 3 analistas, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Daniel Pou y el doctor Bartolo García. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Vemos que, señores, que la conformación de las identidades es un proceso que tiene que ver siempre con sucesos anteriores, o sea, con la historia. Y por otro lado, con el empoderamiento de los líderes que han marcado el rumbo y se han convertido de una manera u otra en referentes. La identidad de un pueblo es un proceso gradual, eso no es de un día para mañana. Esto es un proceso lento, integrador, y los individuos a veces, en los grupos, no a veces sino siempre, hay individuos con vocación política y esta vocación construye y articula los valores alrededor de las necesidades o anhelos de una población o una nación, ¿verdad? Y se van acumulando a partir de acciones de todos los ciudadanos, pero llega un momento que se articula lo nacional con lo popular, de la mayoría, ¿verdad? Lo popular de la mayoría, que se deriva de lo que somos y hacemos. Ahora bien, el concepto de nación es un concepto que está en el sentimiento de las personas, porque el concepto de nación no es algo que nos lo dieron escrito, ni que decimos, bueno, la nación es esto, esto y esto, sino que se va construyendo, como digo, a partir de una historia. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener una identidad? Si realmente los dominicanos tenemos una identidad y cómo la hemos ido construyendo o cómo se ha ido perdiendo. Muchos dicen que hemos perdido nuestra identidad. Se pierde la identidad con la globalización, se pierde con una invasión extranjera. ¿Por qué, Daniel, y te lo pregunto a ti, que eres entre politólogo y sociólogo? Aquí tenemos una mezcla en este panel, porque Daniel como politólogo, Juan Miguel como yo siempre lo he calificado como un abogado filosófico, y Bartolo, que es un sociólogo. Entonces es un buen panel para analizar esto. Y te lo pregunto de entrada a ti, Daniel, porque quiero que involucres un poco el punto político. Sí. Yo diría que el doctor Castillo Pantaleón no es un abogado filósofo, es un filósofo del derecho. Exactamente. Que es otra categoría intelectual. Exactamente. Porque pocos abogados llegan a ese nivel. Sí, señor. Sí. Bueno, lo primero que quiero agradecer la invitación a compartir con estos 2 grandes amigos este tema, que es un tema de actualidad, es un tema importante y un tema que tiene muchas aristas de abordaje. Primero, porque el concepto nación viene a ser más que nada en inicio un concepto espiritual cultural que se entroniza en el imaginario de los individuos para albergar, para anidar un sentimiento de colectividad y solidaridad. Por ahí empieza el tema. Las naciones se construyen en la medida en que individuos en circunstancias similares en un territorio determinado empezaron a identificar sus necesidades
en términos de visión estratégica y decidieron aunar esfuerzos en la consecución en conjunto de los objetivos para llegar a esas necesidades. Ese es el planteamiento básico. De entrada, sí. Entonces, cuando tú estabas presentando el programa, a mí siempre me gusta mucho escuchar cuando la gente presenta el programa, diste una clave que es uno de los elementos más importantes y es el tema de cohesión social. Y la cohesión social es el cemento que hace que muchas individualidades permanezcan unidas para actuar en conjunto. Luego, más adelante, vamos a analizar lo que podría significar en nuestro país el déficit de cohesión social y las implicaciones que eso tiene. Y sobre todo los elementos disonantes que la globalización introduce y entonces genera esas grietas, esas pequeñas fracturas que en momentos determinados nos hace pensar o nos hace ver como que hemos perdido los propósitos comunes. Interesantísimo esa parte. Y fíjate, Daniel, que tú has tocado un punto, una palabra, has dicho una palabra que yo creo que también debemos de analizar y es la solidaridad en lo que es esa cohesión social y ese concepto de nación. Entonces yo le pregunto a Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Miguel, solidaridad, cohesión social, soluciones de nuestras necesidades y apetencias y anhelos en un país-nación. Eso nos lleva a formular un Estado de Derecho, un sistema judicial que dicte las leyes y las reglas para que nadie pueda estar simplemente haciendo lo que le da la gana, sino bajo un respeto de los derechos. Entonces, ¿hasta qué punto también este sistema judicial, estas leyes, vienen a afianzar lo que es la identidad lograda a través de una historia de necesidades de un pueblo? Así es. Mira, República Dominicana tiene unas características muy particulares que le hacen fungir como una especie de prisma para analizar la multiplicidad de elementos que componen estos temas, que son siempre muy profundos y extrañamente ajenos al debate cotidiano. Es decir, una cosa que debía ser muy importante para nosotros, incluso para nuestra supervivencia, por los desafíos que tiene esta media isla, atención, que fue el estribo desde el cual cabalgó la empresa de conquista y colonización del resto del continente iberoamericano. Es decir, aquí es en donde empieza como base de operaciones a montarse todo lo que fue la conquista española. Pero estando precisamente en este ombligo de las Américas, nosotros hemos estado siempre debatiendo entre la autodeterminación y las apetencias imperiales y los desafíos regionales. Nosotros compartimos, de hecho, la isla con un Estado-nación distinto, producto de un proceso de colonización y abandono que parió lo que es Haití, de la cual nos independizamos. Entonces, el tema de la identidad, la preservación de la misma, de si el sentimiento de individualidad y el sentimiento colectivo, que es lo que le llamamos la dominicanidad, que es una sola, pero es un sentimiento compartido por una comunidad. Es una individual dentro del concierto universal de naciones, pero es un colectivo. Si es éticamente valedero la defensa de esos valores, o el chauvinismo y la xenofobia es algo con el que nosotros debemos de prescindir de eso. De hecho, hay gente que aboga por el desmonte de las naciones y producir una especie de globalización integradora que haga desaparecer la frontera. Siempre hay unos cosmopolitas ahí que están en eso. Entonces, ¿es éticamente defendible lo que nosotros estamos haciendo? Lo cierto es que sí, es defendible. Las naciones existen, no se dan siempre. No todos los estados son estados-naciones. República Dominicana tiene ambas condiciones. ¿Cómo se llega ahí?
pues bueno, la clave primero es la de la historia, porque los hombres son el fruto de una historia, no la historia el fruto de la actuación de los hombres. Al final de cuentas, todo ser humano es él y la circunstancia, pero no es una aparición cósmica. Es decir, nosotros no aparecemos aquí desprendidos de un pasado. Nosotros nacemos aquí, somos un resultado, cada uno de nosotros, generacional, acumulado. La historia nos quita un poco de protagonismo Indudablemente. y pasa a ser la protagonista. Indudablemente. Entonces, obviamente, también es fuente de gozo y orgullo. Por ejemplo, y eso tú te das cuenta en las competencias deportivas. Sí. Tú apoyas a tu equipo. Sí, sí. Hay toda una legitimación espiritual incluso y un constructo un poco más elaborado de tratar de sublimar esos valores, tanto incluso que son sacralizados. Es noble morir por la patria. Claro, y tú le das un carácter incluso muy elevado, muy cercano a la divinidad. En la bandera dominicana eso es patente. Y los himnos. Dios, patria y libertad. Es decir, la patria en el medio, al lado de Dios. Es decir, muchas canciones también. La que aludan a ese sacralización, sentimiento. claro, y eso tiene también que ver con muchísimos, con toda una evolución que vincula la patria a esos valores espirituales más elevados, bajo la protección de la divinidad. Y en toda la incluso. historia, porque entonces, desde antes hasta los últimos años. El punto final. Todo esto es positivo, es defendible, pues sí. Lo cierto es que no hay colectividad posible, organizada, si no está estructurada alrededor de normas. Las normas tienen que ser un reflejo de esa valoración. Si tú no sientes una obligación ética, no se genera una lealtad a esos valores, luego entonces la funcionalidad del sistema jurídico, la construcción del Estado, el sentimiento o vocación de cumplimiento voluntario de esas normas no funciona. Por lo tanto, y la frase no es mía, de Calzamiglia, un filósofo del derecho catalán que ya falleció hace unos años, el sentimiento de lealtad es crucial para el funcionamiento de los estados. Aquello que tú no sientes merecedor de tu mayor aprecio es algo que sencillamente si se pierde no lo Hemos perdido sentido de lealtad hacia la nación. El Estado en la dominicano, República Dominicana. no, increíblemente, el sentimiento de la dominicanidad es fuerte. Es increíble que sean los, entre comillas, liderazgos, las élites políticas más empeñadas en otras dinámicas ajenas a eso, las que están empeñadas en la destrucción del colectivo. Es así. ¿Por qué? ¿Por qué pudieran ellos estar empeñados en la destrucción del colectivo que evoca la Porque de alguna manera también en el escenario geopolítico regional la nacionalidad, la soberanía, el territorio son monedas de cambio para el trueque que te garantizan la continuidad en el control del Estado. Tuvimos a Santana, tuvimos a Báez, tuvimos a Lelis. Tenemos políticos que juegan incluso a la entrega. A ver, nosotros tuvimos hace menos de 2 años un canciller que firmó un acuerdo de privilegio e inmunidad entregando este país. Eso es una cosa que se ha debatido poco. Nosotros tuvimos un canciller, que ahora es ministro de Educación, que firmó un acuerdo de privilegios e inmunidad mediante el cual se permitían toda cantidad de tropas armadas norteamericanas y el uso sin control alguno de todos los puertos, aeropuertos, carreteras. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, de la continuidad. A cambio de la continuidad. Es decir, y eso lo hemos tenido constantemente. Ahora, cuando Santana lo hizo, a cambio de sus ventajas, mantener una posición de principalía ante las autoridades coloniales, consultó al pueblo. ¿Qué terminó pasando? Claro. Es decir, cada vez que un político ha hecho esto, pues el pueblo termina reaccionando. Porque lo cierto es que esta identidad, el sentido de lo propio, que genera un orgullo y una lealtad, es algo que tú no puedes hacer desaparecer de la noche a la mañana. Los pueblos que lo han construido a lo largo de los años son muy difíciles de avasallar. Por ejemplo, la diferencia que hay entre Puerto Rico y República Dominicana. Sí. Colonizados tenemos identidad de lengua, pero sin embargo, el sentimiento
de identidad en una excolonia y en otra ha operado distintamente. Sí, sí. Y obviamente eso ha hecho que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre haya estado sujeto a los vaivenes de las transacciones entre imperios. ¿Por qué? Porque la conciencia política del boricua no ha llegado al nivel evolutivo que llegó la República Dominicana hace cientos de años. ¿Por qué? Porque entre Puerto Rico y la República Dominicana el proceso de asentamiento de esas características identitarias es más largo. La República Dominicana tiene más de 500 años de historia. Cuando las devastaciones ordenadas por la corona son ejecutadas por el gobernador Antonio Suárez en 1605. Es un capítulo de la historia que está ahí. Claro. La revuelta que se produce entre los colonos, encabezado por Hernando de Montoro, generó toda una represión militar. Cuando se ejecutó el tratado de cesión entre España y Francia, eso generó una reacción del lado criollo dominicano. Atención, cuando está en medio de las guerras napoleónicas, España y Francia, hay dos reyes, Fernando VII y José Bonaparte, y se hace la reunión de las Cortes en Cádiz para la Constitución de Cádiz, la de 1812, el diputado que va en representación, que es el capitán general de esta isla, lo que plantea es que si España pierde, 1812, que si España pierde de Francia, los dominicanos se declaren una república independiente. Eso es un capítulo de historia poco ponderado, pero está ahí. Pero del mismo modo, cuando finalmente, luego de los cambios históricos, nosotros queda ejecutado el tratado y Ferrán queda como autoridad en nombre de Francia. Aquí, ¿qué hacen los criollos? ¿Qué hacen? Bueno, pues desplazan a los franceses y vuelve en la reconquista. Pero atención, el lado dominicano queda sufragando de sus propios peculios, Juan Sánchez Ramírez, las cuentas públicas, es decir, muere en la pobreza extrema. Sí. ¿Y qué termina pasando poco después? La independencia efímera de Núñez de Cáceres. Hay un sentimiento o una vocación de optar por el autogobierno, lo que representa este sentimiento que ya dista mucho de la del colono español, y obviamente eso termina pariendo una identidad. El proceso boricua es distinto. Entonces, obviamente, todo ello tiene justificación en derecho natural y es legítimo. Claro. Entonces, Juan Miguel, y nos vamos a la pausa, pero quiero regresar con Bartolo. Tú has hecho un recuento de lo que ha sido parte de nuestra historia y lo que ha asentado, vamos a decir, y parido lo que es una nacionalidad dominicana que desembocó en el siglo XX, vamos a decir, por ponerlo cerca y no tanto al mismo tiempo. Entonces, ¿es dinámico el concepto de nacionalización? Ese dinamismo, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el inicio y el pare de ese dinamismo? Porque también podríamos decir, después de todo este recorrido histórico que ha hecho Juan Miguel, que bueno, pues que llegamos a un momento en que el dinamismo es tal del concepto de identidad, en que ya lo que deberíamos es tener un mundo totalmente globalizado, en el que sea un solo país que es el mundo. Pero ¿es esto posible? ¿Todas estas historias pueden fundirse en uno? ¿Realmente podemos ser, por tener leyes iguales, consumismos iguales, ser tan idénticos, y la globalización nos hace robotizarnos cada día más y perder lo que son los sentimientos propios de nuestra identidad, de nuestra familia, de nuestros ancestros? ¿Eso es posible? Nos vamos a la pausa y volvemos con este análisis. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos.
primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible. Para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro, contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Con este análisis que estamos haciendo esta noche, Bartolo, y te lo pregunto a ti, ¿qué tan dinámico es el concepto de la identidad? ¿Qué tanto puede cambiar? Porque como es un concepto que se basa en una historia de lo que hemos sido, ¿hasta qué punto es dinámico e integrador de otras corrientes? Sí, gracias por la invitación y por el honor de compartir este panel con dos personas a las cuales admiro. Como filólogo, a mí me gusta irme al origen y eso tal vez nos dé una pista para ver eso que anunciaba, si es dinámico, si es estático y también el origen del mismo título que nos ofrecía de que si eso puede causar ciertos conflictos sociales. Resulta que la identidad se origina de idéntico, de idem, que es igual. Y eso nos lleva a igual a sí mismo, y a lo que algunos filósofos han planteado, la mismidad. Y mismidad, a su vez, tiene que ver con ipsum, de ismos, que también era lo mismo. Entonces, es como plantea Paul Ricoeur, que es una manera de verse a sí mismo como el otro. Y desde ese punto de vista, la parte conflictiva que inevitablemente se da, podría evitarse si nos vemos nosotros mismos como el otro, pero con el otro, para el otro, y él agrega en instituciones justas. Eso podría evitar que algunos oportunistas manipulen la identidad de los pueblos para sectarizarlo en contra de los otros. Por eso la mismidad que implica la identidad debería contraponerse a la otredad. Ver el otro no en función de mi adversario, de mi enemigo, del cual necesariamente deba diferenciarme,
sino con el cual debo complementarme. El caso de Hitler es sistemático, como patrocinó una identidad en función de odiar a los judíos, pero eso era calculado porque los pueblos necesitan, para ser manipulados, algún sentimiento sectario. Fíjate que los líderes, si no tienen a alguien a quien oponerse, a quien fanatizar, no pueden tener seguidores incondicionales. De ese punto de vista, la identidad, y tú decías si se podría ver también desde dentro y desde fuera. La identidad en algún punto es como yo me veo, pero también tendríamos la contraparte que sería cómo me ven los otros, que yo la veo más como la identificación. ¿Cómo nos identifican? Si es como individuo, a nosotros como individuos, ¿cómo nos identifican los otros? Algunos propusieron el enfoque ético y émico, que son dos puntos sociológicos. El enfoque ético viene de ética, de la lingüista, de fonémica, que quería ser la manera en que subjetivamente nos vemos nosotros. Pero el enfoque émico, cómo objetivamente somos. Y aquí, desde ese punto de vista, yo creo que la identidad hay que verlo como un concepto dinámico, como una contraposición. Es más, ni siquiera podemos sacralizar todo lo que somos. Porque desde fuera nos ven como persona entusiasta, solidario, hospitalario, espontáneo, cálido, pero también violento. El contacto que he tenido con personas fuera de aquí, dice ustedes, el común de ustedes, la primera opción es la violencia para resolver los problemas. Nos ven como promiscuos, como poco fieles los hombres, escandalosos. Desde el punto de vista, uno diría, claro, ellos también nos están viendo con el cristal de su propia identidad. No necesariamente como ellos nos ven, tiene que ser malo, porque ellos también tienen su propia identidad. Es distinto como nosotros veamos las costumbres de los musulmanes. Para ellos es normal. Entonces, creo que es una alerta la identificación, o sea, una alerta de cómo nos ven desde fuera, por si acaso hay que hacer algunos ajustes. Pero sin identidad nos lleva a la deriva. Una sociedad sin identidad va a la deriva. Y se da en lo lingüístico, que es el campo que más domino, en lo social, en lo nacional. Si no hay identidad, no somos nada, porque no sabemos ni qué queremos, ni hacia dónde miramos, y sobre todo, lo más importante, con qué cristal vamos a mirar la realidad para podernos defender, porque las personas actúan en función de lo que son. Si nos hace creer que no somos nada, perdemos la autoestima colectiva. Por ejemplo, en la lengua se ha perdido mucho la autoestima. Las personas abandonan su español fácilmente si están en contacto con el inglés. ¿Hasta dónde es real la identidad lingüística del pueblo dominicano? Eso habría que investigar. Incluso, me voy más lejos. Entonces, y te pregunto a ti, Daniel, en el caso de la lengua que ha traído a colación Bartolo, no solamente es que se ha perdido la identidad y el orgullo de identidad de la lengua, sino que hay grupos que están construyendo a base de ciertas características que también tienen en común, pues lenguas distintas, por ejemplo, no lenguas, pero sí modismos. Por ejemplo, hablar con la L, estos mismos muchachos que tienen la música urbana, tienen un lenguaje totalmente distinto, y así muchísimos otros grupos. Y también quisiera que habláramos un poco sobre esto de apoyarnos para afianzar ideas o incluso identidades en aplastar a otros. Por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de los nazis, pero también los políticos lo usan mucho en campaña y son los que tienen más éxito. Vámonos a la pausa para que cuando volvamos podamos tener una conversación más fluida entre todos y no tengamos que irnos rápido. Volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados,
estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Daniel, te preguntaba en el segmento anterior esto sobre la identidad y afianzarnos en denigrar a otros. ¿Cómo funciona todo? Sí, bien. Lo primero que hay que tener bastante claro que el sentido o sentimiento de identidad no es algo sobre el cual no se pueda actuar. De hecho, en términos de acrecentarlo o en términos de drenarlo. O sea que es dinámico. Es dinámico. Es dinámico y no tan solo que es dinámico, que se puede transmutar. Y lo que es positivo dentro de una visión de identidad puede ser convertido en negativo. Como dice aquí nuestro compañero, y puso el ejemplo de Hitler, que es un ejemplo el más palpable que tenemos en la historia de la humanidad, frente a una falta de identidad de una burguesía alemana emergente que no logra consolidar los elementos constitutivos de un Estado-nación moderno. ¿Qué es lo que hace el Partido Nacional Socialista? Ese sentimiento de frustración, porque es un elemento que no podemos prescindir de él. La parte de la subjetividad que hay en cuanto al sentimiento de nacionalidad, ese sentimiento de frustración, pues sencillamente lo canalizo hacia un tercero. En Alemania, ¿quién era ese tercero? Los judíos. ¿Pero qué hago? Que cree una consolidación en términos a un sentimiento y una acción negativa. Porque hay un elemento de la naturaleza humana que tiene que ver mucho con la competitividad
Entonces, cuando a ti se te sitúa en un flanco, pues tú inmediatamente empiezas a hacer causa común y todo eso se salpica de lealtad, solidaridad y toda una serie de factores subjetivos. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Ha sucedido en República Dominicana. Yo en República Dominicana digo que República Dominicana ha sido uno de los experimentos más interesantes de América Latina en términos de políticos para lograr debilitar y transmutar esa identidad nacional en una suerte de identidad que se mercantiliza, donde el ciudadano es reducido a la categoría de consumidor y va perdiendo sus capacidades de darle la respuesta que necesita la dinámica de la construcción constante de identidad. Aquí hubo una época de gobiernos autoritarios que hicieron una labor de filigrana, disminuyendo los factores y elementos que apuntalaban el espíritu, la identidad nacional. Pues no voy a hablar del espíritu nacional porque el espíritu nacional está colocado en otro nivel. Pero, claro, a partir de ahí, de esa amputación, de ese desapuntalamiento de las bases que constituyen la identidad nacional, pues desde ese momento tú puedes manejar a cualquier pueblo en uno u otro sentido. Exacto, porque las dictaduras te mutilan lo que es tu identidad. Y aparte de eso, tratan de, fíjate a ver en República Dominicana la pertinencia en la actividad política de que la identidad no sea ni con el partido ni con el pensamiento, sino con un individuo. Sí. Y eso tiene que ver de que en los regímenes autoritarios el concepto de nación es sustituida por el concepto que encarna la presencia viva del caudillo, de la máxima autoridad. República Dominicana, y tal como dice el doctor Castillo Pantaleón, somos un caso muy interesante que merece estudio, doctor Castillo, que yo creo que desde el punto de vista de la sociología beberiana, podríamos decir, somos uno de los modelos ideales para poder establecer paradigmas, porque hay otro tema que es fundamental. Y acabo de cometer el error de mencionar el concepto. El espíritu de lo nacional, de la identidad nacional, tiene que tener amarras muy sólidas con elementos paradigmáticos que están en el imaginario de la gente. Cuando un pueblo empieza a perder la identidad con su bandera, con su escudo, con su himno nacional, con su entorno y sus héroes históricos. Los paradigmas y los arquetipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el individuo sencillamente queda flotando en un éter que puede tener más influjo de corrientes externas que de corrientes internas, entonces pierde el sentido de la identidad nacional. Y es lo que sucede a nosotros. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, en términos culturales, una producción muy baja con relación a lo que nos viene de dentro. Otro tema que tenemos es que hay una crisis en el pensamiento dominicano. Hay poca gente dedicada a la actividad intelectual. Aquí no se auspicia la actividad intelectual. Aquí el que escribe, como ellos dos, por ejemplo, que se dedican a escribir, es compartiendo la actividad intelectual con su ejercicio profesional. El profesor universitario y de colegio ha bajado de categoría. El producto nacional no es preferido ante el extranjero. Son todas esas indicadores de que estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Bueno, escúchame, lo del producto nacional, eso tiene su razón. Y es que el empresario nacional no tiene tampoco un sentimiento de orgullo, de pertenencia a una élite que debe procurar acercarse al punto de lo óptimo
¿verdad? Ese vínculo entre... Cuando tú ves esas grandes marcas extranjeras que te dicen desde el 1810, y esa gente te hacen un martillo que nunca te va a romper la estaca, que nunca se te va a... Pero hay un orgullo, y ellos te pueden subir el precio, pero no te bajan la calidad. Claro. Pero aquí, más sin embargo, el problema que tenemos en el sector empresarial es que el sector empresarial dominicano no se siente identificado. Se ocupa más de ganar el dinero que de la calidad. Extender el máximo de los beneficios lo lleva a sacrificar. Entonces, así mismo sucede con los países. Cuando y eso es parte del orgullo nacional. Cuando tú no sientes el orgullo de tu marca, es lo mismo cuando tú no sientes el orgullo de tu nacionalidad. Porque la identidad está compuesta por tantas cosas. Por eso es que tiene tantas Hay muchos factores subjetivos. Claro, y la mayoría son subjetivos, aunque se traducen en cosas que lo vemos todos los días. Pero vámonos a la pausa y yo quiero venir con Juan Miguel y hablar un poco de esto que ustedes han tocado, Bartolo y Daniel, y es de frustración versus cohesión social, identidad. Son tres conceptos que tienen mucho que ver. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este
Center se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Precisamente tengo aquí en mis manos el libro del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón que se llama La Nacionalidad Dominicana, que mucho tiene que ver con el tema que estamos tratando esta noche. Eso es lo que somos, la nacionalidad dominicana, nuestra identidad. Bueno, Juan Miguel, te preguntaba en el segmento anterior un poco sobre la construcción de nacionalidad o la desconstrucción, porque podemos verlo por dos lados, a partir de la frustración. ¿Y cómo influye esta en la cohesión social? Sí, mira, voy a tratar de ser lo más esquemático porque eso es para hablar una hora de eso nada más. Gran parte de la construcción de la identidad tiene que ver con ese entendido común, es decir, de sueños y aspiraciones, que encantan una serie de ideales, de estereotipos, de conceptos preconcebidos. Y obviamente esas aspiraciones del destino al que deben rumbrarse el colectivo, deben caminarse en todas las actuaciones de su vida, desde la elección de un gobierno hasta un tema medioambiental o cualquier tema, la vocación de la convivencia en el futuro. Tiene grandes desafíos en el mundo actual, producto de una multiplicidad de factores que tienen que ver no solamente con el tema de la influencia de los medios de comunicación, las mareas de las influencias culturales, las reglas del mercado, la globalización, la influencia geopolítica que trata de uniformar todo alrededor de ciertos patrones de consumo, los dominios imperiales culturales. Hay culturas que son más invasivas que otras desde el punto de vista en que tienen rasgos que son tan dominantes, que otras que son menos dramáticas, que tienen rasgos menos definidos, son obviamente arropadas. Nos pasa mucho con los norteamericanos eso, ¿verdad? Claro. Y obviamente eso pone en peligro el propósito común. Es decir, hay un sentimiento a veces de que estamos perdiendo los rasgos por esto. Lo cierto es que no hay una definición estándar, no hay una opinión doctoral común sobre lo que se debe entender como lo deseable, lo ideal. Lo cierto es que no hay ninguna cultura, ninguna identidad cultural absolutamente impermeable. Todas las culturas son dinámicas en tanto que van recibiendo distintas influencias a través del tiempo. Obviamente hay un elemento subyacente que son estos puntos comunes compartidos que están en el subconsciente del colectivo y que son los rasgos particulares de la dominicanidad. Para poner, por ejemplo, tú lo notas a veces en un aeropuerto, que tú ves una persona parada, tú no has hablado con esa persona, ese es dominicano. Sí. A veces, entonces, pero tú le dices a esa persona, pero ¿cómo tú sabes que es dominicano? Te dice, bueno, por la manera de pararse, la manera de gesticular. Esa cantidad de sobreentendidos que incluso puede llegar a la estereotipia, es decir, de poderlo estereotipar, pues es lo que constituye el rasgo característico de una identidad o de un ethos, una manera de reaccionar, una manera de percibir el mundo y de relacionarse con él. Pero, por lo tanto,
Esto siempre va a acontecer. Se va a sentir el temor de que estos rasgos se vayan diluyendo en el tiempo. Eso es lógico, normal, ese temor de que se vayan perdiendo cosas. El tiempo pasado fue mejor. Antes sí se bailaba el merengue como era y lo que se baila ahora y no lo es. oímos Y ese tipo de cosas. Claro, este tipo de cosas. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque la cultura va evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, los desafíos actualmente son más dramáticos con respecto al tema de la identidad por otros factores. Es el tema de las migraciones. Que es un fenómeno en el último siglo que lleva a verdaderos contingentes muy numerosos de poblaciones a trasladarse de un lugar a otro, provenientes de culturas y realidades sociales muy distintas. Entonces, los niveles de integración, por lo tanto, son muy precarios. Y ahí vienen los problemas sociales. Exactamente. Entonces, el desafío es, ¿qué privilegiar? ¿La diversidad o la integración? Sí. Entonces, el experimento de la diversidad, lo cierto es que hasta el momento ha funcionado muy mal. Sí, ha funcionado muy mal. O sea, tú te das cuenta, por ejemplo, qué está pasando ahora mismo en Suecia con la enorme cantidad de refugiados que provienen de países del Medio Oriente, con la crisis de refugiados que hay en zonas de inestabilidad, como Siria. Ahora mismo Estocolmo es la capital de la violación sexual de Europa. Sin embargo, en otros siglos, o sea, tú tienes dos culturas totalmente bien antes. Antes funcionaban bien. No, porque la integración se podía dar en tanto que menos, los movimientos eran menos masivos. Claro. Problema es que ahora... La gradualidad es un elemento importante. Estamos haciendo este programa hoy, señores. Sí. Hoy, usted agarra el teléfono y en cualquier red social usted encuentra una enorme cantidad de posts, de envíos, de inquietudes de ciudadanos chilenos porque han llegado 100.000 haitianos a Santiago de Chile. Charter desde la República Dominicana. Hay un problema muy grave. Ciudadanos expulsando del metro, de las estaciones de tren, a los haitianos. ¿Por qué? Bueno, porque son sucios. Eso es noticia. Y ha salido todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el hábito de la higiene no es el mismo en un país que tiene escasez de agua que en otro en donde hay abundancia. Para ellos no es importante. ¿Entiende? O sea, hay un tema de costumbre, un tema de idioma, hay muchísimos elementos. Entonces, ese tipo de cosas son el gran desafío de cómo encontrar la piedra filosofal medio para manejar eso. ¿Cuál es el punto medio? Sí, lo que hemos visto por simple observación, independientemente de la posición, yo soy partidario de la integración. Es decir, al país que fueres, haz lo que vieres. Sí. En la casa ajena, usted ve cuál es la calle y se integra a ella. Usted no trata de cambiar la costumbre de la casa a la que está de visita. O a la que usted vive. Entonces, eso es lo que yo he visto. Yo lo que he visto es que el ensayo de la diversidad no está saliendo bien en los últimos años. Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver uno y uno, Daniel Bartolo. ¿Para qué nos sirve la identidad a los dominicanos? ¿Y qué podemos hacer para integrarnos mejor los que estamos? No los que puedan llegar, porque como dice Juan Miguel, tenemos grandes problemas en el mundo, no solamente en la República Dominicana, integrando grandes masas de poblaciones que vienen con otros tipos de identidades y costumbres. ¿Para qué nos sirve la identidad y cómo podemos nosotros los que estamos con nuestra identidad mantenerla o mejorarla, no empeorarla? La identidad indiscutiblemente nos sirve para ser. Y me encantó la conclusión del doctor de que es partidario de la integración, porque debe buscar un equilibrio. Si somos, no tenemos problema de integrar lo que nos conviene. Después que una identidad está sólida, puede integrar elementos que la enriquecen. Ahora, si está débil, se va a alocar y va a terminar siendo absorbida por la otra identidad. Entonces, primero ser y transformarnos en función de lo que queremos ser. Y así podremos, si de los norteamericanos podemos absorber, integrar la puntualidad, por ejemplo, la responsabilidad, el sentido de responsabilidad, pues la integramos. O sea, con una identidad fuerte se puede podemos mejorarla, integrar los rasgos de otras culturas que nos rodean. Enriquecerla. Sí. Bueno, la identidad es prácticamente la matriz de el mismo ser humano localizada en un contexto específico. Y yo digo, cuando hablo de la matriz, hablo de de lo que es cultural medularmente, idioma, forma de pensamiento, forma de relacionarse con los demás
sensación y sentido de arraigo a una pertenencia a un grupo colectivo y a un territorio. Y te lo digo porque yo viví unos años fuera, a mí nada me transmutó, ni me cambió mi manera de ser. Sencillamente yo llegué a otro lugar, respeté las normas que tenía esa sociedad. ¿Qué te puedo decir? Algunas no me resultaban tan simpáticas, otras. Entonces, bueno, asumí un poco el papel de el espectador bien comportado. Exacto, lo que decía que Juan es lo Miguel. que le corresponde a uno. Bueno, yo particularmente tengo una dominicanidad muy particular porque vengo de una familia que es una fusión cultural también de diferentes procedencias. Pero el tema de la identidad nacional es un tema que tiene que ver incluso con la posibilidad de la continuación de reproducción de esa sociedad. Y cuando hablo con la continuidad de reproducción de la sociedad, porque hablo así porque la sociedad es un ente vivo, es dinámico y necesita constantemente ser retroalimentada para su permanencia en el tiempo. Y retroalimentada no quiere decir cambiada, porque la identidad se construye paso a paso. Paso a paso. Y no puede. Y señores, es tanto así que era lo que tú decías, Juan Miguel, cuando vemos una persona en un aeropuerto, sabemos incluso a veces de lejos sin ser, si es o no dominicana. Y es indudable que entre los dominicanos nos entendemos mejor, aun que también decimos muchas veces que entre nosotros no nos entendemos porque a veces somos impuntuales, a veces se dicen cosas que se malinterpretan, pero es que ya el pertenecer a este conglomerado nos hace tener la misma cultura y es muy distinto, hasta la forma de hablar, de que tú esperas, de cómo dirigirse al otro, a como lo hace, por ejemplo, un suizo. Ahora, en la sociedad dominicana hay muchas asimetrías. Sí, y cada vez más. Y muchos planos, porque nosotros nunca hemos tenido un Estado con la capacidad de regir la vida nacional. El Estado dominicano lo que ha hecho es compartimentalizar la vida nacional distribuyendo cuotas de poder sin un patrón en términos de un proyecto de nación. O sea que al Estado le correspondería este rol. Claro. Ajá, y fíjense que cada vez tenemos más grupos distintos dentro de nuestra propia identidad y de nuestra propia nación que lamentablemente se van distanciando tanto lo que son unos a los que son otros, que parecerían inclusive de nacionalidades diferentes. Y eso puede ser preocupante. Sí, señores, se nos acabó el tiempo. Bueno. Es que con un panel tan nutrido como ustedes y un tema tan interesante, ¿qué más podríamos esperar? Señores, hasta la próxima semana.